Estimados estudiantes, buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo de cuándo vean el video. El propósito de esta pequeña cápsula es indicarles o orientarlos un poco respecto a la forma en la cual nosotros realizamos conexiones para hacer mediciones de voltaje y de corriente en circuitos eléctricos. Esto está enfocado en parte del contenido que se encuentra como obligatorio, obviamente, para la tarea de la semana 2. ¿Ya? La idea acá es que seamos capaces de reconocer qué es un circuito serie y qué es un circuito paralelo, y en función de eso hacemos la medición correspondiente. Si se dan cuenta, en la pantalla nosotros tenemos un circuito a mano izquierda y un circuito a mano derecha. Un circuito es simplemente un conjunto de componentes electrónicos o eléctricos también que nosotros tenemos ordenados de una determinada forma, y que en función de cómo estén conectados podemos decir si es que están en serie, en paralelo o si están de forma mixta, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, a mano izquierda nosotros tenemos un circuito que consiste en una señal alterna, ¿ya? Podría ser una señal continua, ¿ya? No se preocupen tanto en este caso en cuál es el voltaje que se está mostrando, lo que me interesa es la conexión. Se ven dos rectángulos que en este caso son nuestra resistencia eléctrica. En la tarea de la semana 1 nosotros vimos que habían simbologías asociadas a distintos componentes electrónicos. En el caso de las resistencias existe también esta otra nomenclatura para poder indicarles que es un triangulito, un rectangulito, ¿cierto? En este caso es de color verde y se llama R1, y tenemos otro que se llama R2. Si nosotros queremos medir en estos componentes electrónicos, que son las resistencias, el voltaje que existe en cada una de ellas, lo que tenemos que hacer es tomar nuestro instrumento de medición, que normalmente es un multímetro actualmente, y utilizarlo en la función de voltímetro. Es decir, nuestro multímetro es como un instrumento que nos permite medir muchas variables eléctricas, pero principalmente vamos a utilizarlo para medir resistencias, voltajes y corrientes, ¿ya? Si nosotros queremos medir específicamente qué voltaje existe en la resistencia R1 o qué voltaje existe en la resistencia R2, lo que tenemos que hacer es tomar nuestro instrumento de medición y los dos terminales que utilizamos para medir, que uno de los terminales se encuentre en contacto con un extremo de la resistencia y el otro en el otro extremo de la resistencia. Entonces, de esa forma podemos medir específicamente cuál es el voltaje que cae, se le llama, o el voltaje que hay en una determinada resistencia. Ahora, esa es la forma de medir voltaje. Si nosotros quisiéramos medir corriente, lo que tenemos que hacer sería, primero, nuestro multímetro tiene que estar en una configuración que se llama configuración, bueno, en este caso es una conexión en circuito serie. ¿A qué nos referimos con eso? A lo siguiente. Miren, fíjense que nuestra señal alterna está generando un voltaje, podría ser continuo, etc. Pero para poder llegar, en este caso, a la resistencia, pasa a través del amperímetro, o del multímetro que está midiendo corriente. Sale, en este caso, del amperímetro y entra al componente. Y al salir, vuelve nuevamente al inicio del lazo y se crea este lazo cerrado, ¿cierto? Entonces, a diferencia del voltímetro, que está en paralelo, se le llama conexión en paralelo, el amperímetro está en serie. Por lo tanto, para poder medir voltajes se mide en paralelo a lo que queremos medir, y para medir corriente se mide en serie. Se abre este circuito para poder hacer la medición correspondiente, ¿ya? Es muy importante que tengan clara la forma de medir, dado que puede generar obviamente errores graves el no saber de qué manera se mide correctamente estas dos variables que son muy importantes y con las cuales vamos a estar trabajando a lo largo de todo el módulo, y también incluso posteriormente en otros módulos, ¿ya? Así que, en resumen, para medir voltajes, en este caso de resistencias, nuestro instrumento de medición está en paralelo a lo que queremos medir.
Y para poder medir corrientes necesitamos medirlo en serie al elemento que queremos medir. Y eso sería todo. Espero que haya quedado un poco más claro y nos vemos en una próxima cápsula. Recuerden que estoy atento a los foros de consulta y a los mensajes de la plataforma si es que hay algún punto que quieran revisar o profundizar. Lo podemos ver específicamente en alguna cápsula. Escucho ahí sus preguntas, quedo atento. Chao, chao.